Hola, ¿qué tal mis hermanos? Me da muchísimo gusto poderles saludar una vez más. Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a su podcast Encarcelados, en su episodio número 248. El día de hoy estaremos leyendo los capítulos 3 y 4 del libro de Daniel. Continuaremos esta lectura de este profeta. La verdad es que ya este profeta es un peso pesado. Ya tenemos ahí algunas situaciones sobrenaturales y algunas cosas bastante interesantes que comenzaremos a ver a lo largo de la lectura de este libro. Específicamente en esta situación, en estos dos capítulos, vemos dos historias de gran peso para la fe, no nada más cristiana, sino incluso tal vez hasta judía. Historias que conocemos muchos de nosotros, y si no las conocemos, pues las vas a conocer. Una historia muy bonita que es la del capítulo 3, el del horno de fuego. Están estos tres amigos judíos, renegados, rebeldes. Recordemos que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tiene un poder prácticamente absoluto en una región bastante grande de la tierra. Su reinado es bastante amplio, y dentro de esta soberbia, dentro de esta creencia de que él puede todo, manda a erigir una estatua enorme de más de 20 metros de alto por 2 metros, por más de 2 metros de base. No nada más manda a erigir esta estatua, sino que también le dice a todos sus oficiales que una vez que suenan los instrumentos musicales, todo el pueblo, más bien todo su reino, todos las diferentes ciudades y pueblos que pertenecían a su reino debían postrarse y adorar esa estatua. Como era de esperarse, la mayoría de todo su reino obedece a estas indicaciones. Los únicos que no obedecen a estas indicaciones son tres judíos que finalmente son pues echados de cabeza también por oficiales del mismo Nabucodonosor. Sabemos esta historia. Nabucodonosor les dice que por qué no se inclinan. Estos jóvenes le dicen que pues no pueden faltar a Dios, que ellos no se van a inclinar, que el Señor los puede salvar de ese castigo del horno de fuego, y si aún no los salvara, ellos no iban a inclinarse ante un Dios ajeno. Qué fuerte, mis hermanos, y qué enseñanza tan potente tenemos en esta historia, como ellos, por no faltarle a Dios, pues por no adorar a otra persona, por no adorar a otro Dios que no fuera el mismo Dios de ellos, estaban dispuestos a morir. Y eso me pone a pensar, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregar la vida por nuestras creencias? A lo mejor es fácil decirlo, pero ya en la práctica probablemente sea un poquito más complicado hacerlo. Pues estos tres amigos judíos finalmente hacen enojar al rey de una manera importante. El rey los manda a hornear, literalmente. Incluso está escrito ahí que el horno está mucho más caliente de lo normal. Creo que son 7 veces más de lo que debería estar caliente. Estaba tan caliente el horno que incluso los oficiales que andaban arreando ahí a estos tres personajes judíos, mejor ellos acabaron quemados que los mismos judíos. Estaba esta escena en la cual son arrojados al horno, y Nabucodonosor ve la silueta de los tres judíos que había aventado, pero no quemándose, no sufriendo, no gritando. Incluso ve una cuarta silueta, la cual entendemos que es el ángel de Dios. Y cuando cuando el rey se da cuenta de que los judíos no se están consumiendo, dice: salgan de ahí. Salen y no tienen ni siquiera chamuscado el cabello, ni siquiera la ropa que tenían estaba quemada, ni siquiera olían a ceniza. Entonces es una de las historias más sorprendentes que podemos ver dentro de la Biblia, cómo el Señor guarda las vidas de estos tres jóvenes judíos, y cómo a partir de esto Nabucodonosor puede reconocer que el Dios de estos judíos, que el Dios en el que creían estos judíos, pues era real. Y no nada más real, sino que era el Dios de dioses, el Todopoderoso. En el siguiente capítulo nos podemos dar cuenta de un sueño, de una visión que Nabucodonosor tiene acerca de un gran árbol. Llama a los sabios y a los adivinos y a los hechiceros de su reino, y ninguno puede interpretarle este sueño acerca de ese árbol. Llega Daniel, le da la interpretación de este sueño, y finalmente tiene un propósito parecido a la historia que vimos anteriormente. El propósito de este sueño era anunciarle que si él no reconocía que era Dios mismo el que le estaba entregando los reinos, pues iba a tener un periodo en el cual él iba a estar loco, como una bestia salvaje, como un animal de campo. Él, a pesar de que es advertido, pues no reconoce
a Dios como el que le está dando la autoridad, y finalmente pues termina así, como un loco, viviendo en el campo, comiendo pasto. Dice incluso la Biblia que el cabello le creció como si fueran plumas y las uñas le crecieron como si fueran garras. Entonces ya en un punto casi de un estado salvaje el que tenía el rey Nabucodonosor, hasta que puede él reconocer y acordarse que el Señor es el que le dio la autoridad y el que le dio todo el reino a él, no por su gran poder ni por su habilidad que él tenía, sino que Dios le había placido darle ese reino al mismo rey, Nabucodonosor, obviamente. Finalmente el propósito se cumple. Nabucodonosor reconoce que es a través de Dios que él tiene todo este poder, que es a través de Dios que él tiene toda esta responsabilidad, y bueno, termina reconociendo su infinito poder y diciendo: este es el Dios de dioses y Señor de señores. Entonces, mis hermanos, pues no creo que tengamos que llegar a un extremo así como que nos vayan a quemar o acabar locos en el campo para reconocer que Dios es el Dios de dioses y el más grande, y más aún que tenemos a su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, pues esa es la lectura del día de hoy. Espero que sea edificante para sus vidas, y bueno, sin más yo me despido. Muchísimas gracias por sintonizar este podcast, y bueno, nos estamos viendo más adelante. Hasta luego.